Bueno, buenas tardes, espero que estén bien, que hayan pasado bien el día de la primavera y el estudiante. Eh, Hoy vamos a meternos en el anteúltimo de los teóricos de la materia por este año. Ya la semana que viene terminamos con las clases estrictamente en su sentido estricto de clase virtual y comenzamos con el periodo de evaluación tanto en teóricos como en prácticos. Antes de comenzar les quería dar el cronograma de entregas del trabajo final. La idea es que las entregas del trabajo final no coincidan con la semana en la cual deben realizar el parcial de prácticos ni en su instancia inicial ni en ninguna de sus instancias recuperatorias. Va a haber dos fechas de entrega del trabajo final. La primera es el 20 de octubre. Esa primera entrega va a ser solamente para quienes todavía estén en carrera por la promoción. O sea que el 20 de octubre es la primera entrega de quienes aspiren a tener la promoción total sin examen final, es decir, que hayan sacado 6 o más en el parcial, en el primer parcial de prácticos. El la nota del segundo parcial, la mayoría no la va a tener, eh, pero por eso digo, ¿no? Es para quienes todavía estén en carrera por la promoción. Esto tiene que ver con que con tiempos administrativos. La gente que vaya a aprobar la semipromoción, esa es una planilla más bien interna, que no tenemos que entregar a nadie, mientras que la planilla de quienes aprueben la promoción sí tenemos un límite y por eso tenemos que poner una fecha anterior para la entrega del trabajo final. Entonces, la primera entrega del trabajo final es el 20 del 10, dentro de un mes, un poquito menos, para quienes estén todavía en condiciones de aprobar la promoción sin examen final. La segunda entrega es el 3 de noviembre y ahí va a ser para quienes eh, hayan entregado el 20 y tengan que rehacer, se les haya hecho algún señalamiento de rehacer, entonces van a entregar en esa segunda fecha de nuevo. Para quienes estén haciendo la promoción y no hayan entregado en la primera fecha, y para quienes estén en la semipromoción. Eh, Quienes entreguen en semipromoción en esa fecha van a tener posibilidad también de una posible fecha para rehacer, pero digamos, con eso estamos más tranquilos porque, como les decía, no tenemos un límite administrativo. Entonces, quienes entregan, el 20 entregan solamente quienes estén en promoción. En la segunda entrega en la segunda fecha pueden entregar todo el resto de la gente. De todas formas, esto lo voy a poner por escrito mañana o pasado en el aulas web, así que no se aturdan demasiado. Yo para que lo vayan teniendo en cuenta. Sí, 3 de noviembre es la segunda. 20 de octubre y 3 de noviembre.
Me preguntan si los contenidos teóricos se toman de alguna forma. Sí, de esta forma. El trabajo final es la forma de tomar los contenidos de los teóricos. Me preguntan si va a haber una versión completa del trabajo final de todas las consignas. Sí, todas estas consignas que yo voy dando día a día, teórico a teórico, en realidad algunas salteadas, pero digamos, cuando termine de darlas todas, que sería la clase que viene, esta clase tampoco voy a dar consigna final, la clase que viene es la última consigna, eh, ese mismo día o algunos pocos días después voy a subir el documento con todas las consignas del trabajo final, ¿m? Eh, que no va a tener ninguna novedad, simplemente es la sumatoria de todas las consignas que fuimos dando y a lo sumo alguna recomendación en cuanto a estilo y a datos que tienen que estar sí o sí en el texto y cosas por el estilo. Pero formalidades, nada de fondo. La próxima consigna integraría en realidad el teórico no, 16 y 17 no, este es el 15, o sea, 15 y 16, y también otro teórico sobre el que no dimos consigna, que es el 13, el del liberalismo conservador. O sea, la última consigna es una consigna que incluye la bibliografía de 3 teóricos. Bueno, el teórico de hoy se posiciona un poco por delante de el tema que vieron en prácticos, aunque está muy relacionado y de hecho algunas cuestiones vamos a mencionar, mientras que el práctico de Filadoro se refirió a los años 90 y a la generalización de las políticas neoliberales en Argentina y en gran parte de la región y del mundo, el teórico nuestro de hoy se va a referir sobre todo a el proceso de eh, instauración y desarrollo de los gobiernos posteriores a la crisis del 2001 y especialmente la caracterización de los gobiernos kirchneristas, especialmente en su relación con los movimientos sociales. ¿Mm? No solamente, pero especialmente en relación a los movimientos sociales. Desde ya que la cuestión de los movimientos sociales es algo que van a ver a lo largo de la carrera. En la facultad van a encontrar mucha gente que está mucho más capacitada que yo para pormenorizar la caracterización de los movimientos, de lo que genéricamente conocemos como movimientos sociales, las organizaciones populares reunidas en torno al barrio, al mundo del trabajo, al mundo de la producción, a las reivindicaciones de derechos humanos, de derechos civiles, eh, de las cuestiones de género, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero eh, vamos a intentar introducirnos algunas cuestiones referidas con este tipo de movimientos, de nuevo en el marco de las épocas de resistencia antineoliberal y de instauración de gobiernos con un sesgo progresista, neopopulista, antineoliberal, neodesarrollista, dicen algunos, en Argentina y en la región a partir de los inicios del siglo XXI, de este siglo XXI. Lo primero que hay que decir, aunque sea brevemente, es cómo cambia el mundo a partir de la crisis mundial de la década del 70.
lo que se conoció como la crisis mundial del petróleo. Esa crisis va a iniciar una serie de cambios que van a afectar sobre todo a lo que se conocía como estados de bienestar. Los estados de bienestar es un nombre que se utiliza sobre todo para Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero que también por ampliación se utiliza en nuestra región, da cuenta de esos gobiernos de intervención estatal, con políticas keynesianas, con ampliación de derechos sociales. En la Argentina el primer peronismo es un poco el paradigma de ese tipo de gobiernos, pero digamos, inicia un proceso de ampliación del Estado, de ampliación de las facultades, pero también de las obligaciones de los estados nacionales, eh, que en la Argentina persistieron aún después de derrocado el peronismo. Digamos, en los procesos que vimos posteriormente, la década de los 60 y 70 y principios de los 70, hay una persistencia de ese tipo de Estado, más allá de que fueran llevados a cabo por gobiernos no peronistas e incluso en algunos casos de gobiernos antiperonistas. Pero esa cuestión cambia en el mundo a partir de la crisis del 70, una crisis mundial del capitalismo que se potencia por el aumento del precio del barril de petróleo y que empieza a generar paulatinamente, no son cambios que se den de un día para el otro. De hecho, hay, eh, hay una suerte de paréntesis acerca o más que de paréntesis, de tensión acerca de las propuestas para superar la crisis. Hay quienes proponen que para superar la crisis hay que profundizar las políticas keynesianas que se venían llevando hasta ese momento, pero van a aparecer también cada vez con más fuerza las propuestas liberales y después como una suerte de eh, reloaded de esas propuestas, las propuestas neoliberales, que empiezan a probarse muy tempranamente, por ejemplo en el Chile pinochetista, después del golpe de 1973, del que hablamos en clases anteriores, que mencionamos en clases anteriores. Después va a haber una suerte de mudanza hacia los países centrales. Eh, los gobiernos más conocidos en ese sentido son los de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra en los años 80. Y hacia los 90 van a empezar a hacerse, a generalizarse en nuestra región, en América Latina, con mucha claridad en América del Sur. Eh, las propuestas de neoliberales son conocidas, las habrán visto, las van a ver en prácticos y es posible que también ya haya mencionado algo en alguna de las otras materias. Eh, digamos, la vuelta al estado mínimo, de alguna forma es retomar las viejas recetas neoliberales de estado mínimo, de libre cambio, pero con un grado de crudeza y de falta de sensibilidad social llamativo eh, en relación especialmente en lo que se había hecho habitual en dentro de lo que se conoce como la edad dorada del siglo XX, desde la posguerra hasta esa crisis. En, en la región, además, esto está muy combinado o está combinado con las transiciones a la democracia que vimos la clase pasada. A la mayoría de los países, el nacimiento de las políticas neoliberales
las va a agarrar en el primer gobierno democrático o a lo sumo en el segundo, y de alguna forma va a aprovechar no solamente un clima de época general, que tiene que ver con algunas de las cuestiones que ya les comenté sobre la crisis, pero sobre todo a partir del 89 y del 91 con la caída de los regímenes soviéticos, la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, la idea de que liberalismo, capitalismo y democracia habían generado una alianza indestructible, que era lo que venía, que no era posible pensar ninguna alternativa diferente a esa, que el Estado debía ser simplemente un garantizador de las leyes del mercado, cosas, de más está decir, que se siguen oyendo y de hecho en la región de un tiempo a esta parte se escuchan cada vez con más crudeza. ¿Mm? Pero decía, además de ese clima general a nivel mundial, en el caso de la región, de nuestra región, de América Latina, de Sudamérica, se van a plantar sobre lo que también mencionamos en la clase pasada como la década perdida. ¿Mm? Las transiciones a la democracia habían cumplido razonablemente bien en términos de cambio de sistema político, de cambio de una cultura más autoritaria a culturas más democráticas, más eh, abiertas al pluralismo ideológico, a la diversidad de voces. Digamos, de alguna forma se había salido, en algunos casos mejor parado, en otros casos con más dificultades, de la cultura autoritaria de las dictaduras, pero no se había podido cumplir con la otra promesa de la democracia, ¿no? Aquella parte de, que también vieron en los prácticos, de con la democracia se cura, se come, se educa. Bueno, esa parte había quedado, y en algún sentido todavía ha quedado hasta el día de hoy, incumplida. Entonces, ante esa supuesta década perdida en términos económicos y de desarrollo, el neoliberalismo venía a proponer una suerte de panacea, una suerte de nueva receta que parecía que era la única posible en ese momento, que era lo que estaba pasando en el mundo, la caída de la Unión Soviética y de muchos de sus países cercanos parecía confirmar que no había otra salida diferente a la del capitalismo. Y esto genera, digamos, o pretende generar la idea del pensamiento único. No hay otra posibilidad que no sea la salida neoliberal. En ese marco se van a dar en Argentina, en la región y en el mundo un quiebre en términos de las funciones del Estado, pero también una gran caída en términos de el mundo laboral como organizador de la vida de los pueblos. A diferencia del sistema, digamos, del modo de capitalismo anterior, que se basaba en sociedades del pleno empleo, es decir, basadas en el ideal de que todo el mundo tuviera trabajo y que ese trabajo llegara de la mano de eh, prestaciones sociales, de sindicalización, de acceso al consumo, de acceso a la educación, de acceso a la salud, de construcción de un colectivo de la clase obrera, de las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, eso empieza a quebrar con la crisis del 70 y el neoliberalismo ya lo va a hacer más explícitamente, ¿no? Va a hablar de la sociedad de los dos tercios, la idea de que el capitalismo puede funcionar
tranquilamente con un tercio de la sociedad prácticamente aislada de las formas de producción y de consumo. Esto va a erosionar muy fuertemente las organizaciones partidarias y sindicales que existían hasta ese momento. En realidad, en el caso de los partidos políticos y de la región, muchas veces se va a solapar, se va a sumar a erosiones previas que ya existían. Como vimos ya la clase pasada, las transiciones a la democracia habían encontrado sistemas político-partidarios muy diversos. En algunos pocos casos se recuperaban los tradicionales sistemas partidarios, más o menos acostumbrados en décadas anteriores a eh, a la disputa electoral pluripartidaria y sostenida en el tiempo. Vimos Chile y Uruguay como los únicos casos donde más o menos pasaba eso. En Argentina había un sistema de partidos, pero que había tenido poca continuidad en términos de disputa electoral, ya sea por las dictaduras o por las proscripciones. No habían sido muchos los momentos en los cuales efectivamente hubiese una competencia democrática, casi podríamos decir que ninguna, digamos, salvo por ahí la breve experiencia de las segundas elecciones después del 73, pero no mucho, y además fue una experiencia muy malograda y muy efímera. Entonces, eh, digamos, no había sistemas partidarios fuertes, pero además los que había salieron muy mal parados de esa década perdida. Em, en algunos casos, además, algunos de estos partidos tradicionales, de una larga tradición popular, van a ser los responsables de llevar a cabo las propias eh, políticas neoliberales. El caso, por ejemplo, del Partido Blanco en Uruguay, donde el presidente Lacalle, el padre del presidente actual, de Lacalle Pou, se montó sobre o no se montó, digamos, utilizó o llegando a través del Partido Blanco, que era uno de los tradicionales partidos uruguayos, llevó a cabo las políticas de desestatización, de privatización, de ajuste, y lo mismo pasó, como vieron o van a ver en los prácticos, con el Partido Justicialista en la Argentina y el liderazgo de Carlos Saúl Menem. En otros casos fueron recién llegados, líderes recién llegados a la política, en muchos casos líderes antipolítica, como se suele decir, algo parecido a Bolsonaro en Brasil actualmente. Habrán escuchado por ahí el caso de Fujimori en Perú, eh, el caso de Collor de Mello también en Brasil. Entonces, hay como consecuencia primero de la década perdida, como consecuencia después de las políticas neoliberales y sus discursos antipolítica, un quiebre de las tradicionales organizaciones partidarias y sindicales. En el caso de los sindicatos, esa caída tiene que ver eh, en parte porque algunos van a optar, algunos sindicatos, algunos líderes sindicatos, algunas organizaciones van a optar por ser cómplices de las políticas neoliberales, se van a adaptar a lo que parece que es lo que viene, o lo que parecía que era lo que venía. En otros casos, otros sindicatos, lo que les va a pasar es que va a caer fuertemente su tasa de afiliación, al haber menos trabajo y menos trabajadores, sobre todo en blanco, sobre todo en las industrias que se van a derrumbar con las nuevas políticas de apertura indiscriminada de los mercados y de las importaciones.
eh, van a perder su capacidad de movilización y su poder, y en gran medida ese espacio lo van a ocupar o lo van a empezar a ocupar movimientos sociales, algunos de los cuales ya existían previamente. Hay una cuestión de cambios y continuidades. No es que los movimientos sociales aparecen simplemente en la época, sino que van a tener una mayor cuota de visibilización precisamente porque van a quedar en algunos casos como los únicos que representen las demandas populares. El tema es que a diferencia de los partidos políticos que al menos en teoría, intentaban dar cuenta de las demandas colectivas de las sociedades, los movimientos sociales van a tener demandas más parciales, que tienen que ver con las cuestiones que ya les mencionábamos, ¿no? Tienen que ver con la desocupación, con la representación de la población desocupada, que un actor nuevo, digamos, quién representa a quien no trabaja. En un mundo en el que estaba dado por supuesto que una de las representaciones de los sectores populares se daba a través de los sindicatos, bueno, ¿qué pasa con quienes no tienen trabajo? ¿Qué pasa con quienes están desocupados y con esas nuevas camadas que ni siquiera están desocupados, ni siquiera llegaron a la desocupación por pérdida del trabajo, sino directamente no conocen lo que es tener un trabajo estable, en blanco, regular? Em, en la Argentina, esto seguramente lo conocen, aunque no lo hayan vivido, incluso quienes no lo vivieron o lo vivieron a muy corta edad, el estallido se va a dar en 2001. El estallido de las políticas neoliberales, del plan de convertibilidad que había ideado Domingo Cavallo y el menemismo en los tempranos años 90, va a estallar definitivamente en el 2001, donde la terrible situación social y económica se sumó a la especial inoperancia de el gobierno de la Alianza que había llegado al poder en 1999, una inoperancia eh, habitualmente retratada en la figura de su presidente de la Rúa, pero bueno, que va más allá de su figura, incluso va más allá de la inoperancia. No es solamente no haber podido, sino muchas veces no haber querido cambiar la situación, eh, sabiendo que había una suerte de bomba de tiempo a punto de estallar. Em, en ese, digamos, a esa crisis se llega con una alta visibilidad y una alta presencia de movimientos sociales que venían creciendo a través de el accionar piquetero, primero en el interior del país, en plazas como Cutralcó, Plaza Huíncul, en Salta, lugares donde ante la retirada del Estado y la retirada de las actividades productivas, la única forma de expresar la protesta era a través del corte de rutas, es decir, de la acción directa, la única forma de que, sobre todo desde la capital, se visibilizaran esos reclamos que parecían vistos como reclamos excepcionales, digamos, la excepcionalidad de sectores a los que le iba mal en una economía en la cual aparentemente todo iba bien. Esa sensación paulatinamente va a ir quedando de lado, va a quedar claro incluso para los sectores
que parecía que no iban a ser alcanzados por la crisis, especialmente los sectores de clase media. Queda claro que el régimen de convertibilidad se cae a pedazos, la desocupación empieza a ser una cuestión cada vez más cercana a la capital federal, esa misma estrategia de piquetes empieza a ser desarrollada en el conurbano bonaerense, aparecen un nuevo tipo de sindicalismo que intenta combinar la representación laboral con la representación de quienes no tienen trabajo o de quienes lo han perdido. Crece la incidencia de corrientes sindicales como la Central de los Trabajadores Argentinos, como el Movimiento de Trabajadores Argentinos, liderado por Hugo Moyano, digamos, que empezaban a eh, hacer oír la voz del sindicalismo contrario a las políticas neoliberales. En 2001 hay un crecimiento de ese tipo de actividad de resistencia, son variados los congresos de organizaciones piqueteras, los congresos de fábricas recuperadas. Eh, También se suman a eso los nuevos movimientos de derechos humanos, como digamos, los viejos y los nuevos movimientos de derechos humanos, a la lucha incansable y siempre presente de las abuelas, las madres, se suma las organizaciones de hijos de desaparecidos y desaparecidas, que renuevan la siempre presente, el siempre presente compromiso de la sociedad argentina con los derechos humanos, del que también hemos hablado la clase pasada. En diciembre de 2001, eh, esa oleada de que se vayan todos, que se había hecho presente ya en las legislativas de mediados de años, termina explotando y forzando la renuncia de la Rúa. Después viene una seguidilla de presidencias frustradas, la más conocida por ahí es la de Adolfo Rodríguez A, y comienza la presencia en la presidencia de Eduardo Duhalde, que de alguna forma empieza a ordenar la economía y el sistema político argentino. Lo que dice Martín Retamoso, uno de los autores que nos sirve de respaldo para el teórico de hoy, es que ese estallido de diciembre de 2001, si bien dejó, digamos, confirmó, de alguna forma legitimó a los movimientos sociales, no terminó de constituirse como identidad ni como proyecto. Por eso, en las elecciones de 2003, que de alguna forma intentaron y en algún sentido lograron normalizar el calendario de elecciones en la Argentina, volviendo a convocar para elegir presidente a través del voto popular. A diferencia de lo que pasó en la región, dice Retamoso, no hay, no hubo candidatos significativos que provenieran de los movimientos sociales. Los movimientos sociales no quisieron, no pudieron eh, constituir en poder electoral esa, esas, ese crecimiento que habían tenido en el marco de la crisis, y las opciones políticas tenían que ver bastante con el sistema político tradicional, aunque los partidos tradicionales
argentinos como el peronismo y el radicalismo van a llegar eh, en muchas opciones. Digamos, no va a haber un candidato radical ni un candidato peronista, sino que va a haber múltiples opciones y de hecho, como sabrán, el resultado electoral daba como aspirantes a un balotaje a Carlos Menem, lo cual parecía paradójico, digamos, ya que una parte importante de la sociedad eh, culpaba a sus políticas de el estallido final y en segundo lugar con poco más del 20% de los votos a quien finalmente sería elegido presidente Néstor Carlos Kirchner, que también venía del peronismo tradicional, había sido gobernador de la provincia de Santa Cruz por varios mandatos y ahora se presentaba con la posibilidad de acceder a la presidencia de la nación. El balotaje no se realizó, rápidamente queda claro que la opción de un nuevo mandato menemista no iba a ser aceptada por la mayoría de la población y ante esa posibilidad, antes de perder, Menem prefiere dar un paso al costado. Em, ¿Alguna duda hasta ahí? Perdón si fui demasiado expeditivo en el panel, digamos, en el planteo de tantas décadas de historia. ¿Dudas? Me preguntan cuál de los textos es más bien complementario. Ninguno es complementario. Lo que sí hay digamos, el texto de Retamoso plantea una estructura, una columna vertebradora de la época, y el texto de Virginia Manzano sobre la organización Tupac Amaru en Jujuy es más un ejemplo de lo que Retamoso habla en general. ¿Mm? Em, sí, no sé si el texto de Retamoso sea más complejo. Lo que pasa que por ahí hace un barrido más amplio sobre diversas cuestiones. Entonces hay que combinarlo con otros saberes. Em, digamos, la pregunta central de Retamoso tiene que ver con lo que todavía no vimos, que es de qué forma esos movimientos sociales o una parte de esos movimientos sociales se suman al proyecto kirchnerista. ¿Mm? Digamos, una vez que Carlos Kirchner, Néstor Carlos Kirchner, eh, accede al poder, digamos, lo primero que dice Retamoso es que los movimientos sociales lo van a ver con mucha desconfianza porque llega de la mano de Eduardo Duhalde. Kirchner es el candidato de Duhalde y, em, y llega en alianza con Duhalde, una alianza que va a tener una duración efímera. Ya para 2005 en las legislativas se va a romper en una elección famosa acá en la provincia de Buenos Aires, en la cual va a competir Cristina Fernández Kirchner contra Chiche Duhalde, y el triunfo de Cristina va a ser más que aplastante. Me preguntan sobre los 5 presidentes en una semana. Eh, Ahora no tengo, me puedo equivocar en la cronología, ¿m? Pero lo que pasa es que una vez que De la Rúa renuncia, queda como presidente
el presidente de la Cámara de Senado, que era Ramón Puerta, si mal no recuerdo, un, o sea, era Ramón Puerta seguro, este, que era un peronista de la provincia de Misiones, eh, como presidente provisional. Después el Senado elige a Adolfo Rodríguez Sá como presidente. La presidencia de, bueno, el Adolfo llega a declarar el default de la deuda externa argentina, llega con mucho ímpetu, bien diríamos, en la modalidad Rodríguez A, de no pasar desapercibido. Eh, Hay generalmente una visión negativa de ese default de Rodríguez A, incluso es una visión que el propio kirchnerismo comparte. Yo creo que no había muchas otras posibilidades que declarar el default en el momento en que Adolfo Rodríguez A declaró el default, como tampoco había muchas más otras posibilidades que devaluar cuando Eduardo Duhalde devaluó y especificó, pero bueno, son discusiones más finitas y de difícil y de difícil saldo. ¿Mm? ¿Por qué tantos presidentes antes de llamar a elecciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que una crisis como la del 2001 seguramente en otros momentos de la Argentina hubiese terminado en un golpe de Estado. ¿Mm? De alguna forma, el 2001 a la vez expresa las debilidades y las fortalezas de la democracia argentina. Las debilidades porque son las debilidades que se arrastraban, si nos vamos hacia atrás, ya desde el alfonsinismo. Es decir, esas promesas incumplidas de las que hablábamos, de no terminar de cumplir aquello de que con la democracia se come, se educa, se cura. Pero la fortaleza tiene que ver con que nadie desde las Fuerzas Armadas amagó a aprovechar esa crisis del poder civil para constituir un gobierno militar. ¿Mm? Eh, una vez que se da la renuncia de la Rúa, no había vicepresidente. La alianza que había llevado a De la Rúa al poder era una alianza entre la Unión Cívica Radical y el Frepaso, y eso se expresaba en un presidente radical como era De la Rúa y un vicepresidente del Frepaso que era Carlos Chacho Álvarez, que había renunciado algunos meses antes a causa de las causas de corrupción, digamos, en protesta por las causas de corrupción eh, relacionadas con la sanción de una ley laboral, la famosa crisis de la Banelco denunciada por Hugo Moyano. Si no saben de qué hablo, googleenlo después, porque si no, sí nos vamos a ir por la tangente. Eh, entonces, De la Rúa renuncia, no había presidente, no había vicepresidente, que sería el siguiente en la línea sucesoria. El Senado tenía mayoría peronista, en parte por el resultado de las elecciones en esas elecciones del 2001, donde, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde le había ganado a Raúl Alfonsín como candidatos a senadores. Eh, Eduardo Duhalde termina siendo presidente porque había ganado esas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Eso le da la legitimidad o cierta legitimidad de ser senador. Entonces, al no haber vicepresidente, queda como presidente el presidente del Senado. Eh, lo eligen a Adolfo Rodríguez Sá. Adolfo Rodríguez Sá termina renunciando también por
disidencias con diferencias con los propios gobernadores peronistas. Él identifica a el por entonces gobernador de Córdoba, de la Sota, de ser el responsable máximo, pero lo cierto es que Carlos Rucauf, que era el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, también peronista, eh, tampoco había hecho demasiado por sostenerlo en el poder. Y ahí es cuando renuncia Rodríguez A, asume Puerta nuevamente, pero también renuncia, asume el presidente de la Cámara de Diputados, que era Camaño, y después eligen a Duhalde, y por eso la cantidad de presidentes se me puede escapar, digamos, me puedo confundir en algo de la cronología, pero tiene que ver con eso. Duhalde sí sobrevive más tiempo en el cargo, después de la masacre del Puente Avellaneda, en la que son asesinados por la policía bonaerense eh, Costecchi y Santillán, se ve obligado a llamar a elecciones anticipadas y ahí es donde Kirchner llega al poder. Como les decía, Néstor Kirchner llega con un mandato muy frágil, solamente el 20% de los votos, menos de lo que había sacado Ilia, ¿no? Hasta ese momento, cada vez que se hablaba de fragilidad en el acceso al poder, se hablaba de Ilia, que con el peronismo proscripto había sido elegido presidente con poco más también del 20% de los votos. Néstor Kirchner va a sacar todavía menos, en una elección en la que además salió segundo y en la cual Menem lo privó de la posibilidad al menos de ganar en un balotaje que le hubiese dado más respaldo y más legitimidad. Eh, Se va a decir que es el títere de Duhalde, que también un latiguillo habitual de la derecha en la Argentina, ¿no? Decir que tal presidente es el chirolita de alguien, o el títere de alguien. Eh, y lo que va a pasar, sorprendentemente para mucha gente, es que esta llegada de Néstor Kirchner al poder inicia 12 años de hegemonía kirchnerista. Es decir, ese proyecto que se inicia con tantas cosas en contra, con tantas dificultades, con tan poco respaldo efectivo, termina constituyéndose en la experiencia democrática más larga de gobiernos del mismo signo hasta nuestros días en la historia argentina, en la historia de la democracia argentina. Eh, la cuestión más importante a la que que intenta resolver Retamoso en su texto es de qué forma esos movimientos sociales que se habían mantenido al margen de lo electoral, que habían visto con poca simpatía y con más desconfianza que simpatía la llegada de Kirchner al poder, se van a ir sumando, al menos algunos de esos movimientos, al gobierno kirchnerista. Digamos, Retamoso está en contra de hablar de cooptación, ¿no? La idea de que el gobierno cooptó a los movimientos parece, y eso también lo van a encontrar a menudo en algunas explicaciones desde la derecha y también a veces desde la izquierda, la idea de que esos movimientos sociales simplemente se vendieron al kirchnerismo. Es decir, que se sumaron al gobierno a través de eh, una serie de prebendas. Retamoso dice, no, no es que eso no haya existido, sino que es más complicado que eso. Digamos, no hay simplemente una cooptación, sino que hay un compromiso de parte de estos movimientos sociales con el kirchnerismo. Efectivamente, hay un compromiso que tiene que ver con lo ideológico, con
la aceptación de un proyecto de país, un proyecto político, y que tiene que ver con la capacidad hegemónica construida por el kirchnerismo, que tiene varias aristas, según Martín. Eh, Primero, que ante la crisis los movimientos sociales se van a encontrar con un discurso kirchnerista que es inclusivo, que es estatista, que va a confiar en la novedad para lo que venían pasando de la participación activa del Estado para sacar a flote a quienes habían quedado en el camino a causa de las políticas neoliberales. Esto además se da en el marco de eh, ascensos políticos equivalentes en la época, con más o menos sincronicidad, van a llegar al poder Lula y el Partido de los Trabajadores en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, en un proceso también ininterrumpido que finalizó recién el año pasado con la victoria de la calle Pou, a quien ya mencioné, eh, el ya infaltable en la mención el proceso chavista en Venezuela, que es el único que se había iniciado antes que el de Néstor Kirchner. Un poco más adelante la llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. El caso chileno, un poco más moderado, de la mano de la concertación chilena, liderada por la presidenta Bachelet, que es un proceso más moderado, pero que es compatible, digamos, está lejos de buscar transformaciones profundas, pero no es un gobierno clásicamente de derecha, ¿m? A pesar de que se vio el, en la disyuntiva de tener que gobernar con todos los lastres que dejó el pinochetismo y eligieron la democracia cristiana y el Partido Socialista chileno hacerlo siempre desde el lugar de la moderación y de no apuntar a grandes transformaciones. La Revolución Ciudadana liderada por Correa en Ecuador, también podemos mencionar. Eh, Algunas expresiones en Perú, siempre, siempre bastante decepcionantes, pero que también iban un poco en sintonía aunque sea una sintonía muy forzada con estos procesos. Digamos, en esa cuestión, eh, el kirchnerismo amplía lo que había sido el, el escenario habitual del peronismo o del movimiento nacional y popular en la Argentina, suma a estos movimientos sociales, suma a los movimientos de derechos humanos, que desde Alfonsín en adelante habían sido muy críticos con todas las políticas, con todos los gobiernos, porque incluían en mayor o menor medida políticas eh, de impunidad, la ley de obediencia debida y punto final en el alfonsinismo, los indultos presidenciales durante el menemismo, la negativa a extraditar a represores para ser juzgados en otros países durante el gobierno de la Rúa. Bueno, el kirchnerismo va a cambiar todo eso, va a declarar la nulidad de los indultos presidenciales, de las leyes de obediencia debida y punto final, va a tener una política explícita de memoria, verdad y justicia, y va a apoyar, a partir de la nulidad de la normativa de impunidad, la reanudación de los crímenes
de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Además, dice Martín Retamoso, en ese discurso kirchnerista, Pueblo va a retomar una doble condición: la condición de ciudadanía, de legalidad democrática, de participación democrática, pero también pueblo en el sentido plebeyo que siempre había tenido para el peronismo. Digamos, esa idea del pueblo como irrupción transformadora, aquello que vimos, por ejemplo, en los textos de peronismo de la primera parte del año. Eh, una combinación de reivindicación de la democracia institucional, del país normal, como solía decir Néstor, con aquellas características más estrictamente populistas o neopopulistas o nacional populares, o como prefieran decirle, que vamos a ver un poco más en detalle la clase que viene con el texto de Casulio. Eh, Va a haber además una serie de políticas públicas referidas a, digamos, que van a fortalecer el lugar de estos movimientos sociales. La continuación y aumento de los planes sociales, la política de la asignación universal por hijo, las políticas de derechos humanos que ya mencioné, y también la integración a la región a través de la famosa cumbre de Mar del Plata en contra del ALCA y la puesta en valor del Mercosur y la construcción un tanto fallida de la UNASUR como herramienta política de estos nuevos eh, gobiernos progresistas de izquierda o populistas de la región. El otro texto, el de Virginia Manzano, como les comentaba, está bueno para ver un ejemplo puntual de estos movimientos sociales en relación al kirchnerismo. Una cosa que me olvidé decir, que en gran medida o en alguna medida este tipo de acercamiento de algunos movimientos sociales a el kirchnerismo va a significar la división del campo, del campo piquetero, del campo de los movimientos sociales, del campo incluso del nuevo sindicalismo. Durante el kirchnerismo se va a quebrar la CTA en dos, precisamente una CTA liderada por Hugo Yasky, más cercana al gobierno kirchnerista, y otra CTA liderada por Pablo Micheli, más opositora. Eh, pero decía, ahora sí, en Virginia Manzano vemos una caracterización muy interesante acerca de uno de los procesos, uno de los movimientos sociales más importantes, de los cuales se acercó al kirchnerismo, como es la organización Tupac Amaru de Jujuy. Especialmente significativa, al menos para mí desde hoy, porque su líder está presa, es, al menos desde mi visión y de mucha gente, y compartido por mucha gente, es una presa política del gobierno de Jujuy. Es parte del famoso lawfare tan de moda en la región, el mismo lawfare que proscribe a Lula, que proscribe a Correa, que proscribe a Evo Morales, que alejó del poder a Lugo en Paraguay, a Dilma Rousseff en Brasil, y que parece la mayor amenaza para las democracias latinoamericanas en esta hora que nos toca vivir.
Pero más allá de la cuestión particular de Milagro Sala, eh, la mirada de Virginia Mazzano es especialmente interesante. Virginia es una antropóloga, a veces desde la antropología o desde la sociología tienen herramientas particulares para ver la historia más reciente, que para quienes estamos en el campo de la historia no es que no lo podamos hacer, pero estamos más acostumbrados por ahí o tenemos más costumbre de mirar procesos más lejanos. eh, y lo que hace Virginia, perdón, es meterse en la caracterización de este tipo de movimientos sociales. Ella lo había hecho ya para los movimientos desocupados de la Matanza, tratando de salir de la historia oficial de esos movimientos, tratando de salir de la mirada en la que los ponen desde la afuera, pero también de la mirada que los propios movimientos sociales tienen sobre sí mismos. Y lo que dice Manzano, que es muy interesante, es, bueno, estas organizaciones no son organizaciones monolíticas que se basan en una eh, imperecedera jerarquía y autoridad, y una vez que uno entra en la organización pasa a ser un piquetero o una piquetera, y eso significa que es piquetero o piquetera las 24 horas. Lo que dice Virginia es que en el espacio real, ya sea el barrio, ya sea la ciudad, ya sea el corte de ruta, las relaciones son mucho más cambiantes. Y que hay un montón de gente que entra y sale de las organizaciones o que participa un tiempo, después no participa más, después vuelve a participar. Pero además esa gente que participa de estas organizaciones tiene una red de relaciones que no necesariamente tienen que ver con la organización piquetera o con el movimiento social particular, ¿no? Que tranquilamente alguien que es piquetero en su casa convive con gente que tiene otro tipo de, o en su barrio, con gente que tiene otro tipo de militancia, ¿no? Entonces yo me acuerdo que siempre contaba en alguno de en alguna de las charlas el caso de una madre de familia que era piquetera, pero que estaba casada con el presidente del club de barrio, y este presidente del club de barrio tenía una militancia que estaba más cerca al radicalismo que al piquete. Digamos, ella lo ponía como ejemplo de cómo hay una cuestión relacional, ¿m? que eh, y cambiante, que nos invita a mirar estos movimientos sociales desde una lógica mucho menos estructurada y sólida y consolidada. Como ya les dije, se van a encontrar durante la carrera con gente que dé cuenta de estas cuestiones con mucho más conocimiento que el que yo les puedo aportar, pero no deja de ser un inicio. No quiero terminar sin dejar de expresar o de subrayar todas las cuestiones relacionadas con el inmenso trabajo social de la Tupac Amaru en Jujuy, ¿no? Virginia está hablando, digamos, escribió el trabajo en el 2015, donde, como habrán visto al leer el texto, la organización ya había entrado, ya tenía varias complicaciones y problemas más allá de lo que después va a ser la persecución legal de la propia Milagro, eh, pero da cuenta de una identidad muy fuerte. Digamos, esto no debe confundirse, que no estemos en presencia de movimientos homogéneos y férreamente este,
disciplinados y jerárquicos, como se lo suele hacer aparecer, no significa que no haya una identidad. De hecho, varias de las mujeres con las que Virginia convivió a la hora de hacer su trabajo de campo tienen una actividad que, que no se puede comprender si uno no da cuenta de esa identidad. Hay un compromiso con la organización que va más allá de la conveniencia o de, a veces incluso sí, de la conveniencia del día a día. ¿Mm? Y les decía, aparecen en el marco de el trabajo de Manzano, algunas cuestiones que por ahí ya han escuchado referentes a la construcción, a la autoconstrucción de los barrios de la Tupac, las estructuras dedicadas al ocio, las piletas, los campos de juego, la asistencia sanitaria, que también le vendrían hoy a Jujuy, que es una de las provincias más afectadas por esta segunda o esta oleada de ampliación de la epidemia en nuestro país en este momento, digamos, eh, y es un buen ejemplo de este acercamiento al Estado durante el kirchnerismo, que no significa ni pérdida de identidad, ni pérdida de autonomía, sino simplemente modificar esa, ese lugar de resistencia al neoliberalismo, complementándolo, superándolo incluso con la participación en la mejora efectiva de las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones en participación junto al Estado Nacional y al Estado Provincial. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Bueno, mientras espero a ver si hay alguna duda, les recuerdo lo que dije al principio. En estos días voy a subir el cronograma de entrega del trabajo final. La clase que viene es nuestro último teórico, el texto de Casulio. Fíjense que este año hemos sumado una traducción de las citas, porque varias de las citas del texto de Casulio sobre populismo estaban en inglés. Eh, no era imposible entenderlo sin las citas, pero las citas ayudan, así que nos hemos tomado el trabajo este año de traducirlas. Así que fíjense cuando bajen del aulas web el texto de Casulio, bajen también las citas traducidas. Me dicen, acá es muy interesante, el texto de los 90 que leímos en prácticos hablaba sobre un descreimiento en lo público y lo político, y se puede decir que con Néstor y Cristina vuelve la creencia de la política para un proyecto popular, sin duda. Una de las grandes novedades con el kirchnerismo es, y no solamente con el kirchnerismo, sino con estos otros procesos que se dan en otros países de la región, es una vuelta a creer en la política, en el Estado, en la construcción colectiva, algo que los 90 habían parecido arrasar, ¿no? La idea de que el Estado tenía que ser un Estado mínimo, que la única función que podía tener era dejar que el mercado actúe. Digamos, fíjense que es habitual y está muy filtrado en los medios la idea de la antipolítica, ¿no? Es muy habitual en los medios de comunicación que militante sea directamente casi un insulto, ¿no? Decir que un periodista es un periodista militante, o que un deportista es un deportista militante, o que un empresario es un empresario militante, es bajarle el precio a lo que diga, a lo que haga, a lo que piense, cuando en realidad
tendría que ser algo que suma. Es alguien que cree en determinado proyecto de país, que no lo mueve solamente la cuestión individual y el progreso propio, sino que hay cierta idea de la construcción de un país mejor. Eso a veces incluso pasa desde la derecha, pero la derecha tiene como una idea de correrse de la política, ¿no? La política siempre es lo sucio, la política siempre es una fuente de corrupción, y por eso aparecen cada tanto, los eh, candidatos antipolítica. A pesar de llegar a la presidencia con un partido político, Macri era un candidato de la antipolítica. Trump en Estados Unidos también llega a través del Partido Republicano, pero es una antipolítica. Ni hablar de Bolsonaro, ¿no? Ni hablar de el gobierno dictatorial de Bolivia, el gobierno de facto actual en Bolivia. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos el martes que viene al mediodía seguramente para nuestro último encuentro teórico sincrónico. ¿Mm? Fíjense, además de leer lo que hay que leer para la clase que viene, repasen por si les queda alguna duda de cuestiones anteriores, de alguna de las consignas que ya hemos dado. ¿Mm? Eh, yo voy a tratar de la última consigna subirla antes del teórico, así la pueden mirar y podemos ver si hay dudas sobre la que va a ser la última consigna del trabajo final. Bueno, gracias por la asistencia y nos estamos viendo.